Pues bien, iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más le damos gracias a Dios que nos permite llegar a sus casas por este medio. Para nosotros sigue siendo, fíjese, después de tanto tiempo, sigue siendo una verdadera situación un tanto incómoda el saber que lo que en algún momento ha sido de una pérdida de tiempo, como son redes sociales, ahora a través de redes sociales estamos llegando hasta sus casas. La palabra de Dios hasta sus casas. La consejería bíblica hasta sus casas. Así que Dios les bendiga, remanente, desde la orilla de aquel río en Babilonia, en donde había sido, donde fue, donde es un lugar de exilio, en donde los que hemos conocido el exilio, aprendemos a escuchar a Dios, aprendemos a sanar nuestras heridas, nos dejamos que el buen pastor eche bálsamo, aceite sobre nuestras heridas hasta que sanen, en donde la perniquebrada es sana. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Dentro de lo que es la consejería bíblica, la consejería pastoral, el propósito no es otro más que evidenciarnos a nosotros mismos, sacar ante nuestros propios ojos aquella herida que hay en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que de alguna forma, de otra forma o de alguna otra está impidiendo que podamos alcanzar el propósito para el cual fuimos alcanzados en Cristo Jesús. En la sesión de consejería de hoy vamos a estar trabajando con el tema de las prioridades. ¿Por qué es importante que la vida del espíritu tenga su nivel de jerarquía o de prioridad? No podemos nosotros jamás, va a ser sano que comparemos la relación que podemos tener con Dios con la relación que podemos tener con la esposa o con la relación que una persona puede tener con el esposo o con los hijos. Tampoco, nunca jamás vamos a poder nosotros comparar el trabajo al nivel y en el lugar que Dios debe de ocupar. Y también sería bastante ofensivo que colocáramos al creador del universo al nivel de una carrera, de un trabajo, de un noviazgo, de alguna responsabilidad X que sea, incluso de la iglesia. Porque la iglesia no es Dios y Dios no es la iglesia. La iglesia no es el ministerio y el ministerio, Dios no es el ministerio y el ministerio no es Dios. Hoy trabajamos acerca de por qué la vida del espíritu debe de tener su prioridad. Así que tenemos que organizar prioridades, mis hermanos. Tenemos que organizar prioridades. Mire, probablemente nosotros no seamos adictos a las drogas, a los estupefacientes o al alcohol. Pero es muy probable que seamos adictos a algo más sin que nosotros nos hayamos dado cuenta de eso. Es muy común dentro de nuestros días ser adictos al trabajo. La sociedad así nos lo demanda. A lo mejor no necesariamente fuera de casa, a lo mejor dentro de una casa, dentro de los quehaceres de casa, podemos ser adictos al trabajo en nuestro hogar. Recuerdo que en alguna ocasión dentro de nuestro pastorado, nosotros veíamos a una mujer perteneciente a la congregación bastante afanada, bastante dedicada a la limpieza de su casa. Hasta que ella enfermó por el estrés, porque ella hubiese querido que el día no tuviera 24 horas, sino que tuviese 36 o 48 horas. A ella le hubiera gustado que sus fuerzas, Dios las multiplicara como las fuerzas del águila, pero no para hacer la voluntad de Dios, o para ser más que victoriosa, sino para hacer el quehacer en su casa. Este estrés la llevó a enfermarse.
se agotaron sus defensas. Cuando a mí me contaron, cuando a su servidor le contaron que aquella mujer había enfermado por el estrés porque no alcanzaba a hacer la limpieza de su casa, le voy a ser franco. Me costó mucho trabajo hacer una oración honesta y sincera cuando lo que yo sabía es que ella estaba enferma por su adicción a la limpieza de su casa. No podemos nosotros pedir bendición cuando la bendición se está perdiendo por un pensamiento equivocado acerca de la vida, o por tergiversar, como en este caso estamos hablando, lo que son las prioridades. Usted conoce gente que es obsesiva compulsiva y que dentro de esa obsesión, la enfoca hacia la limpieza. Yo recuerdo cuando ejercí mi primer pastorado en la zona rural de Guaniqueo, de Murales, aquí en Michoacán, la gente limpiaba las paredes de su casa con gomas para borrar los rayones de lápiz de los niños en la escuela. Cuando ponían su piso bonito elegante y llegaba alguien y lo ensuciaba, no limpiaban con trapero, limpiaban de rodillas en el piso y con un trapito y con gomas de borrar la tiza de lápiz. Esa obsesión hacia la limpieza, esa forma de idolatrar una casa, a los hijos, al marido, a la esposa, al trabajo, a la carrera, al ministerio, al auto. Todo ese tipo de cosas que han tergiversado nuestra vida espiritual. Así que, iglesia, amigos, yo quiero preguntar, ¿qué sucede con nosotros cuando hablamos de prioridades? A lo mejor nuestra obsesión compulsiva no está al grado que acabo de mencionar en cuanto a la limpieza de una casa, porque finalmente la limpieza de la casa no es el común denominador. El común denominador es las prioridades tergiversadas. ¿Cómo estamos en nuestras prioridades? ¿Qué tenemos nosotros en primer lugar para vivir? ¿Qué lugar ocupa su cónyuge, su esposo, su esposa en su vida? ¿Qué lugar ocupan sus hijos? ¿Qué lugar ocupa el deseo por tener éxito en su vida? ¿En qué lugar está el ministerio en el que usted sirve? ¿Qué lugar ocupa la iglesia? No Dios. No Dios. La iglesia. ¿Qué lugar ocupa la carrera que usted tiene en su vida? ¿En qué lugar tiene usted su trabajo? Es más, ¿en qué lugar de su vida ha puesto usted los pasatiempos de la familia o los suyos propios? Pues cuando nosotros hablamos de prioridades, esto es lo que debemos de tener en orden. La Biblia nos enseña que el primer mandamiento, esto es sin importar la religión que nosotros tengamos, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Que Dios, traduciéndolo o parafraseándolo, es que sea el centro de nuestra vida. Que todo gire alrededor de Dios. Que si usted es un buen vecino, es porque a Dios lo tiene en el primer lugar. Que si usted es un buen trabajador, es porque tiene a Dios, a Cristo en primer lugar. Es porque si usted es buen miembro en la iglesia, es porque tiene a Dios en primer lugar. Porque la iglesia no es Dios y Dios no es la iglesia. Dios no es el ministerio y el ministerio no es Dios. Entonces, cuando nosotros quitamos y ponemos el orden en el que Dios ha establecido las cosas y las prioridades, y las ponemos a nuestros gustos, a nuestras perspectivas y a nuestros antojos, entonces
tenemos muchos problemas. Como la mujer de la que le hablaba en un principio. No tenía una casa muy grande. Tenía una casa que apenas le estaban construyendo con el esfuerzo de horas y horas y horas de trabajo. Pero estaban construyendo su casa, pero su obsesión por la limpieza era tal que cuando no alcanzaba, dormía pocas horas hasta que el agotamiento, no espiritual, no emocional, sino el agotamiento físico por equivocar sus prioridades, la alcanzó. Y entonces vienen los problemas. Necesitamos, iglesia, organizar nuestra vida. Es importante que organicemos nuestro mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos nosotros organizar todo de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra? Mire, cuando pasa el tiempo y conversamos con creyentes consagrados, con creyentes piadosos, he entendido que cuando nosotros fallamos en apartarnos para estar a solas con Dios en intimidad, escuchando su voz, conociendo su voluntad a través de su palabra, es porque estamos demasiado ocupados en otras cosas. Y a todos nos llega a pasar, En el pastorado, los pastores tenemos un refrán, o un dicho, una máxima, o un proverbio que dice que a veces estamos tan ocupados en la obra del Señor que dejamos muy poco tiempo para el Señor de la obra. Los pastores, iglesia, sabemos elaborar sermones. A los pastores se nos capacita para elaborar sermones, para hacer exégesis, para traducir del idioma original al castellano moderno. Se nos capacita para dar una buena ponencia teológica, para manejar las reglas hermenéuticas de una forma por demás extraordinaria. Conocemos la teología ministerial, conocemos los tiempos del Antiguo Testamento y los tiempos del futuro, pero a veces, y muchas, no sabemos cómo pasar a tiempo a solas y en intimidad con Dios. A nosotros los pastores nos pasa. Dedicamos tanto tiempo a la obra del Señor, se equivocan tanto las prioridades que le quitamos tiempo al Señor de la obra. No podemos seguir fallando en lo más relevante, en lo más importante, en pasar tiempo e intimidad, en darle la prioridad a Dios. Tal vez, iglesia, tal vez poco a poco vamos posponiendo nuestra comunión con Dios y posponemos lo urgente después de lo importante, y lo importante a veces después de lo ordinario, y lo prioritario hasta el lugar final. Es más, mire, nosotros tenemos que organizarnos de tal manera en nuestra vida y en nuestras convicciones que Dios no debe de ser ni urgente. La relación con Dios no debe de ser ni importante, mucho menos debe de ser ordinaria. La relación con Dios debe de ser prioritaria, por encima de todas estas cuestiones. Lo demás lo vamos a acomodar después. Porque cuando nosotros quitamos a Dios en primer lugar, entonces sí tenemos problemas, iglesia. Sí nos enfermamos. Sí equivocamos valores. Sí equivocamos convicciones. Sí equivocamos todo esto. A veces ponemos al primer lugar a mí, a yo, mi imagen, mi realización personal, mi realización académica, mi realización laboral, todos la queremos tener. Mi realización pastoral, todos la queremos tener. Hay un dicho entre los pastores que en algunas ocasiones dicen que si no tienes unción cuando prediques, por lo menos es presentación. ¿Cómo podemos nosotros dedicarle tanto tiempo a la imagen personal que nos olvidamos
de la relación con Dios. Pero pasa. Si esto pasa en los pastores, ¿qué no pasa en el pueblo de Dios? A veces le dedicamos tanto tiempo al trabajo, a la promoción del puesto, a mi reconocimiento, porque quiero que me aumenten de salario. Es importante, por supuesto que es importante, pero no debe de ser prioritario. A veces le dedicamos tiempo a las relaciones de familia, al cónyuge, a los hijos, a los hermanos, a los padres. Un día, hace muchos años, uno como pastor aprende a conocer a las ovejas. Y yo me daba cuenta que mis ovejas, que los creyentes, que la gente que se congregaba en donde su servidor, pastoreaba en aquella zona rural, no querían que su familia se convirtiera a Cristo. Porque si su familia se convertía a Cristo, iban a tener que servir a Cristo. No podemos, mucho menos, tener en juego la eternidad por no darle la prioridad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de conocerle, cuando hablamos de intimar con Él a través de la oración, de pasar tiempo leyendo su palabra, de adorando su nombre, de cantándole, de pasando tiempo en intimidad y a solas, fíjese cómo confundimos mi imagen, mi trabajo, las relaciones interpersonales, Dios, lo metemos todo a una tómbola, le damos de vueltas y parece a veces que las vamos acomodando, nos tapamos los ojos, metemos la mano y sacamos el papelito. El papelito que saque primero es el que va a ocupar el último lugar y a veces sale Dios y lo acomodamos. Y luego volvemos a darle la vuelta y decimos el papelito que salga es al que voy a acomodar encimita de Dios y ponemos el trabajo. Y luego comenzamos a hacer las prioridades en la medida de cómo se nos va dando el día, en la medida de cómo se nos va dando la vida. Es muy sencillo, iglesia, darnos cuenta cuando nuestra lista de prioridades, de las cosas más importantes a las más ordinarias de nuestra vida, está mal o está invertida. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nosotros nos preguntamos cómo está nuestra vida en general. Yo recuerdo aquel individuo en mis años de juventud, cuando era pastor soltero, y que yo iba a él con un grupo musical y cantaban canciones de rancheras, y el muchacho se había convertido en Estados Unidos y pues predicaba, era líder en su congregación, pero el muchacho estaba tan molesto con los pastores que vivíamos o que sosteníamos nuestro ministerio con el diezmo, que aquel hombre decía que si él, cuando se convirtió, hubiera sabido que tenía que diezmar, mejor ni recibía a Cristo como su Salvador. O aquel otro muchacho que decía que que él prefería darle su dinero a las prostitutas y al cantinero que su diezmo a un pastor. Y es ahí donde nosotros nos comenzamos a dar cuenta cómo es que se encuentra nuestra vida. ¿Qué es para usted lo más importante? ¿Qué es para usted lo más relevante dentro de su vida cristiana? Porque la Biblia nos dice que cuando nosotros ponemos en prioridad las cosas de la carne o las cosas almáticas antes que las cosas del espíritu, de las cosas de la carne, vamos a cosechar corrupción, pero del espíritu habremos de cosechar vida eterna. Por eso es muy importante que nosotros evaluemos y consideremos cómo es que tenemos nuestras prioridades. Cuando no colocamos a Dios, mire, el problema más grande que tenemos en la sociedad es cuando nosotros queremos desordenar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha instituido en su palabra, y lo queremos hacer a nuestra manera. Cuando se quita al hombre del sacerdocio y se coloca a la mujer, el feminismo. Cuando se busca cambiar el orden de la familia,
Y en lugar de que sea hombre y mujer, que sea hombre, hombre, con niños adoptados, mujer, mujer, con niños adoptados. Cuando se cambia esos órdenes, cuando se cambia ese orden, iglesia, ¿cuántos creyentes hay que no creen en que sea bíblico congregarse? ¿Cuántos creyentes hay que creen que no es bíblico ofrendar? Que no es bíblica la mayordomía financiera. ¿Cuántos creyentes hay que creen que no es bíblica la orden de predicar el evangelio? ¿Cuántos creyentes hay que creen que no es bíblico el ejercicio del servicio espiritual y cristiano? Cuando nosotros cambiamos esta línea de servicio, esta línea de orden instituido por Dios, entonces nosotros nos metemos en problemas y nuestra vida se llena de caos. Nos llenamos de frustraciones, nos llenamos de estrés, emociones descontroladas, tenemos problemas en familia, nos llenamos de orgullo, tenemos problemas de familia, nuestros hijos quedan fuera del orden y del control. Podremos estar triunfando en nuestros empleos, pero ¿qué nos ganamos con triunfar en nuestros empleos si nuestro hogar está por los suelos? Yo no sé usted qué piense, pero yo no cambiaría un éxito ministerial por la salvación de mis hijos. Yo conozco muchos pastores, muchos ministros, hermanos en Cristo, de muchos años de trayectoria de servicio, que son reconocidos en el servicio, de alto liderazgo, de excelente exposición de la palabra, de excelente interpretación hermenéutica, excelentes teólogos, pero sus hijos están perdidos en el mundo. Necesitamos poner en orden nuestras prioridades. Yo recuerdo cuando entregué credenciales que a mí los líderes de la asociación religiosa a la que yo pertenecía me decían que tenía que pagar el precio y que el precio era que sacrificara a mis hijos. Y yo jamás lo quise hacer. Y hoy, después de 10 años, yo me doy cuenta que no me equivoqué, que ellos estaban equivocados. Porque cuando me preguntan, ¿y tus hijos? En el camino del Señor. ¿Y los tuyos? Si bien les va a esos pastores, si bien les va, sus hijos tocan la guitarra en el grupo de alabanza. Si bien les va. Y si mal les va, no quiero ni mencionarlo por no evidenciar la situación. Necesitamos poner, iglesia, a Dios en primer lugar. Efesios capítulo 5 versículo 15 nos insta y dice: tengan cuidado cómo andan, cómo viven, no como insensatos, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Sin embargo, entonces yo tengo que preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo organizar nuestras prioridades? Cuando nosotros las llegamos a poner en orden, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo llevarlas a cabo? Como hijos de Dios, mis hermanos, nosotros conocemos que Dios debe estar en primer lugar y que nuestro mundo, Dios debe de ser el centro, pero, no todos se comprometen con esta verdad. No todos se comprometen con esta verdad. No todos logran tener una vida con Dios antes que todo lo demás. No todos logran cumplir el propósito por el cual han sido creados. El propósito para el que hemos sido creados, mis hermanos, es que veamos lo hermoso, lo delicioso que es tener a Dios en el centro de la vida, en el centro de nuestra vida. No el trabajo, no la reputación, a Dios en el centro de su vida. Si no me la cree, basta con ver las fotos en redes sociales, donde los hombres y donde las mujeres, donde los padres de familia, donde los hijos, pasan horas y horas y horas y horas en el trabajo. Algunos otros en el gimnasio, algunos otros en reuniones fuera de casa,
algunos con adicción al trabajo, otros adictos al ejercicio, otros adictos a las relaciones interpersonales. Yo recuerdo en algún momento una experiencia de unas personas cuyo centro de su vida eran las comidas. Así como lo escuchan. Tuvimos una campaña y Dios nos bendijo. Vamos a hacer una comida para celebrar. Viene un invitado especial. Vamos a hacer una comida para festejar al hermano. Fulano de tal cumpleaños, vamos a hacer una comida para festejar a fulano. Iba a jugar la selección mexicana, el fútbol. Hicieron una comida para invitar al pastor. El muchacho salió, graduó nada más y nada menos que de la exitosa y difícil carrera del kinder. Le hicieron una comida para celebrar que salió el niño del kinder. Como si hubiera terminado un doctorado en astrofísica. Es decir, el común denominador no era Dios, era la comida. Pero conozco tantos hogares, algunos muy de alto estatus socioeconómico, algunos con una evidente humildad y viviendo con lo necesario, que ante los triunfos y las bendiciones, lo que ellos hacen es que dicen: Dios, gracias por todo lo que tú nos das. Las prioridades confusas, mis hermanos, traen la satisfacción del yo. Finalmente eso es parte del mundo real. Las satisfacciones confusas, el estar confusamente viviendo. Sutilmente, mis hermanos, cambiamos nuestro tiempo personal con Dios por una aplicación en el teléfono celular. Ahorita pues tenemos, o tuvimos, o tenemos, no sabemos hasta cuándo, pero qué hacer las predicaciones en línea. Pero yo estoy muy seguro que muchas de las predicaciones en línea no están siendo, de ninguna manera, no están siendo las predicaciones de su pastor, no están siendo vistas por los congregantes. Lo de menos es que yo le ponga un corazoncito, un me gusta o hasta un me divierte del pastor. Pero nadie conoce nuestra necesidad espiritual como la del pastor. Esa es la importancia de entender los órdenes instituidos por Dios, el orden de iglesia instituido por Dios. Hemos cambiado las jornadas de oración personales delante de Dios por la oración que otros hacen. Nos olvidamos de la comunión personal con nuestro Dios. Incluso en algunas ocasiones hemos cambiado la asistencia a la iglesia local, de la iglesia local, el alimento que el pastor nos da, por predicaciones que no sabemos si sean teológicamente correctas. Todo esto, mis hermanos, aunque son herramientas válidas y son herramientas de mucha bendición para nuestra vida, nunca deben de suplir nuestra comunión con Dios. Y no deben de ser jamás el único alimento para nuestro espíritu. Necesitamos alimento sólido. Necesitamos, mis hermanos, estudiar con diligencia las Escrituras, ser discipulados, discipular a otros, ir y predicar el Evangelio. Cuando nosotros organizamos el tiempo, mis hermanos, y organizamos nuestras prioridades, entonces, como hemos organizado lo interno, lo externo cambia automáticamente, gradualmente, pero automáticamente, porque lo interno ha cambiado. Podemos trabajar y buscar hacer todo en nuestras fuerzas, pero eso no nos dará resultado, porque Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir como añadidura. Busca a Dios primero, ponga a Dios en el primer lugar. Cuando nuestra vida gira en torno a Dios, la relación con otros refleja esa comunión con Dios.
Cuando nuestra vida está en primer lugar Dios, nuestro carácter refleja automáticamente, nadie nos forza. Nadie nos dice, tienes que dar buen testimonio. Nadie nos dice, no hables mal. Nadie nos dice, no, porque Dios está en el centro de nuestra vida. Y cuando Dios está en el centro de nuestra vida, nuestro carácter refleja automáticamente que estamos moldeándonos día a día en semejanza de Cristo. Cuando Dios está en primer lugar, las relaciones que nosotros tengamos con otras personas reflejarán esa comunión, mis hermanos. Dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas por todos. Hay mucha gente que la única Biblia o el único mensaje, el único sermón que va a escuchar, los únicos versículos bíblicos que van a escuchar, van a ser los que usted lleva en su corazón. No van a agarrar una Biblia. No van a escuchar un sermón ni del hermano Tomás, ni de un pastor de alto rango espiritual. Solamente van a llegar a los pies de Cristo si usted les muestra con su vida la comunión que usted tiene con Dios. Andaremos en el Espíritu, mis hermanos, cuando tenemos a Cristo, a Dios en la prioridad. Andaremos en el Espíritu para restaurar relaciones, en lugar de alejarnos llenos de ofensas. Seremos ejemplos de lo que Jesús nos dejó dicho. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Iglesia, aún hay tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Reorganicemos nuestras prioridades. Démosle a Dios el primer lugar en todo y que Dios nos ayude. Así que, mis hermanos, hoy les dejo esta sencilla consejería. Si esta sencilla consejería le fue de bendición, comparte el video. Queremos que la palabra llegue a más personas. Creemos que siempre hay alguien que escucha con necesidad el mensaje de Dios. Desde la orilla del río Quebar, desde la ribera del Quebar, desde aquel río donde en el exilio Dios nos forja como espadas y Dios nos afila para ser útiles en las manos apropiadas, para ser instrumentos en sus manos. Mis hermanos, mis amigos, aquí en Morelia, fuera de Morelia, en otro país, los que son parte del remanente, que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo bien fuerte. Les amamos, hermanos.